Bueno, y ahora sí, nos vamos al terreno nacional, como les adelantaba, y nos vamos a incursionar en este tema tan complejo, tan delicado, pero como yo decía, de una importancia absoluta dentro de lo que es la marcha del país, y tiene que ver con este acuerdo, principio de acuerdo, con el Fondo Monetario Internacional respecto de la deuda que tiene el país. El presidente Fernández lo anunció la semana pasada con bombos y platillos, explicó que había sido un objetivo que se lo había alcanzado. Después de mucho tiempo, hay quienes cuestionan la demora en haber terminado acordando con el fondo, pero lo importante es que finalmente se llegó a este acuerdo. Lo contrario hubiera significado que la Argentina otra vez se caiga del mundo, como ya sucedió, como lo contamos alguna vez, cuando en aquellos tiempos tan complicados, ¿no?, de nuestro país, cuando hubo 5 presidentes en un día, el que era, creo que fue presidente por 48 horas, Adolfo Rodríguez Sá, de San Luis, había anunciado con bombos y platillos ante el Congreso de la Nación que Argentina no pagaría su deuda. Se reconocía que el país entraba en default. Bueno, muchos festejaron como si habían ganado el campeonato del mundo, y después nos dimos cuenta que ese tipo de bravuconadas, este tipo de actitudes irresponsables, bueno, nos dejaron afuera de todo. Agudizó la tremenda crisis política y económica y financiera del país del 2001, cuando cae el gobierno de Fernando de la Rúa, y sabemos las consecuencias que tiene, ¿no?, caerse del mundo. Así que bueno, el tema es que finalmente se logró este acuerdo, o principio de acuerdo, pero yo le decía que en la letra gruesa, en la letra grande, se llegó a un entendimiento primario, pero se llegó. Ahora, el tema es ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Porque hay una serie de pautas que hay que cumplir, hay que ajustarse a eso. Si bien desde el gobierno se dijo no, porque no vamos a hacer, este es el primer acuerdo que se hace con el fondo sin que tengamos que caer en materia de ajustes. Pero bueno, queremos ver cómo sigue este tema. Pero por sobre todo, la preocupación es de índole política, si se quiere, más allá del tema financiero o económico. ¿Por qué? Porque, como decíamos, este acuerdo, principio de acuerdo, tiene que ser avalado por el directorio del Fondo Monetario y por el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación Argentina le tiene que dar el ok a este principio de acuerdo para poder avanzar. Y lo que vemos hasta ahora es que dentro del propio oficialismo del gobierno nacional, bueno, se escuchan voces que no están del todo de acuerdo con lo que se alcanzó, y habrá que ver si esas repercusiones luego se dan en el seno del Congreso, cuando el tema pase a debatirse entre diputados y senadores. Nosotros vamos a profundizar este tema. Nos gusta siempre hablar con la gente que sabe de este tema, y por eso lo hemos convocado para hoy a quien es, un economista, doctor en economía, pero actualmente es diputado nacional por nuestra provincia. Estamos hablando del doctor Emiliano Estrada. Con él ya estamos en línea, me dice la producción, así que lo voy a recibir con mucho gusto, por supuesto, y le voy a agradecer su tiempo. Emiliano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, doctor? Hola Daniel, ¿cómo estás vos? Bien. Muy bien, por suerte. Bueno, gracias, como siempre, muy amable, el gusto de charlar con vos, Emiliano. Bueno, con mucha expectativa, queremos escucharte, sabemos, sos palabra más que autorizada en el tema. ¿Cómo sigue? Ya se llegó al principio de acuerdo, ahora se empiezan a conocer algunas pautas que se habrían establecido, como el pedido del Fondo Monetario para que se bajen gastos en subsidio a las tarifas. ¿Qué futuro le ves a esto, sobre todo desde el punto de vista legislativo, Emiliano? Bueno, a ver, en principio creo que una de las primeras medidas, digamos, desde las que se partía con este acuerdo o con la negociación era
entrar en default o no entrar en default con el fondo, ¿no? Era la principal decisión que había que tomar. Yo creo que entrar en default con el fondo hubiese sido un problema más grande para la Argentina, y también obviamente reconocer que nuestro espacio político prefiere no tener un acuerdo con el fondo. El problema es que el gobierno de Macri en 2018 lo trajo de nuevo a la Argentina, y bueno, acá estamos otra vez lidiando con lo mismo que tuvimos que lidiar en el 2001 con la crisis de la deuda externa. Entonces, sobre ese contexto hay que entender, creo yo, la negociación, de decir, bueno, parte de esta negociación es algo que nosotros preferiéramos no haber tenido que hacer, pero bueno, cuando llegue al Congreso este proyecto, se conocerá la letra chica de lo que hoy fue un anuncio más genérico, y en ese momento, bueno, se podrá opinar con mayor detalle, pero en principio la voluntad política, creo, de la Argentina, te diría, de todo el Congreso, es poder acompañar un proyecto que nos permita refinanciar y renegociar la deuda, que al día de hoy es impagable, porque, bueno, este año vencen 19.000 millones de dólares y la Argentina no cuenta con esa plata. Así que ese es el contextual de una decisión muy compleja que es esta negociación. Exacto. Doctor Estrada, yo decía, bueno, sos más que especialista en este tema, ¿no? Lo conoces mucho, aparte, bueno, sos doctor en economía. Desde tu perspectiva, como en calidad de eso, ¿no? De economista, ¿crees que este es un buen acuerdo, es un mal acuerdo o es el único acuerdo al que se podría arribar? Bueno, creo que siempre, digamos, volviendo a lo mismo, un acuerdo con el fondo siempre es algo no bueno para el país. Ahora vuelvo a lo mismo, el país no tenía alternativa porque ya el fondo estaba otra vez como acreedor de la Argentina, lamentablemente, ¿no? Digo, en el marco de lo que fue ese crédito. Ahora, creo que el fondo, o el acuerdo con el fondo, va a ser bueno en tanto y en cuanto descomprima los pagos y los vencimientos de deuda y nos permitan tener dólares. ¿Para qué? Para que, no sé, la cerámica salteña en Salta, por ejemplo, que quiere expandirse y producir más cerámicos, puede importar las maquinarias que necesita para hacer esa expansión. Aquellos productores que crecen y aumentan su siembra puedan tener la posibilidad de importar tractores o la retroexcavadora o todo lo que sea que necesiten. Para eso usamos nosotros desde nuestro espacio político, digo, históricamente el peronismo siempre ha usado los dólares para eso, ¿no? Para poder importar bienes de capital que nos permitan hacer crecer la economía, porque la economía argentina está creciendo. El año pasado creció a un ritmo del 10%, obviamente recuperando lo que se había caído en la pandemia, y esperamos que este año vuelva a crecer, y eso necesita de dólares, porque por cada punto que crece la economía, crecen 3 puntos las importaciones, producto de que las pymes importan más bienes de capital. Entonces, eso era fundamental, de acuerdo con el fondo, poder despejar estos 2 años en ese sentido, y que la economía en estos 2-3 años crezca de manera tal que el peso de la deuda y de los vencimientos se vayan licuando, pero porque fue creciendo la inflación, la economía. Perdón. Entonces, al crecer la economía, lo que antes representaba por ahí el 2% del PBI pasará a representar el 1,6%. Eso es el que nosotros creemos que pueden hacerse los ordenamientos fiscales. El otro proceso de generar orden fiscal, es decir, reducir el gasto o nivelarlo contra los ingresos, es el que ya conocemos, por ejemplo, de Patricia Bullrich en el 2001, cuando anunciaba el recorte a los jubilados. Y ese es en el que nosotros no creemos. Creemos que el ser con una economía que crece y no con una economía que está estancada o con una economía que tiene una demanda agregada por el piso, como ha venido pasando en los últimos años. Ahora, doctora Estrada, ¿cómo va a repercutir, seamos optimistas de que esto se pueda seguir adelante de la mejor manera? Hablabas vos de la posibilidad de que se puedan acceder a un montón de cosas, digamos, los ciudadanos. Ahora, ¿cómo repercute a nivel general del país, pero particularmente en las provincias, este acuerdo? ¿Cuál es el beneficio o cuál es la ventaja que le trae para las economías de las provincias, que sabemos que vos lo conocés más que nadie ese tema? ¿Cómo
mejora la situación de las provincias, la coloca en mejor estatus? ¿Cómo es el tema desde el interior del país? Bueno, en principio lo que vuelvo a insistir con lo mismo, un acuerdo con el fondo tiene pocas ventajas, lo que hace generalmente frenar la cantidad de daños, una renegociación con el fondo. Para mí un acuerdo con el fondo no es algo que uno festeje, sino que es algo que uno hace en el marco de la obligación que tiene que hacer para... Es como inevitable, digamos, ¿no? Exacto. Vos me decís, bueno, ¿qué beneficios trae a las provincias? Y la verdad que pocos. Los beneficios que pueden recibir las provincias en el marco de un acuerdo con el fondo van a venir de la mano de un ordenamiento de la macroeconomía, si es que logramos que el programa funcione. Entonces, ordenar la macroeconomía va a hacer que baje la inflación, va a hacer que siga creciendo la economía, va a tener repercusión positiva, obviamente, en la recaudación de rentas de la provincia, en la recaudación que tiene la provincia por el lado de la coparticipación, y fundamentalmente con lo que tiene que ver con poder aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, que es algo importantísimo en toda la Argentina, porque en los últimos 4 años se han venido perdiendo poder adquisitivo. El año pasado se mantuvo una paridad entre los trabajadores registrados, pero hablamos de 4 años de pérdida de poder adquisitivo. Y después, en la letra chica vemos como este ordenamiento fiscal que ha llegado al preacuerdo entre el fondo y el gobierno se lleva a la práctica para ver qué implicancia tiene eso en las provincias. Hoy, así a simple vista, por lo que se anunció, no se puede saber cuál va a ser la implicancia sobre las provincias, así que estamos esperando el envío de ese proyecto también para poder ponernos en tema. Exacto. Te llevo al tema más, yo digo, ¿no? Bueno, vos sos economista, es un tema más que complejo, lo acabas de explicar, pero yo desde mi mirada, desde la política, yo digo que este principio de acuerdo o este acuerdo tiene además un complemento en nuestro país que no es para nada sencillo, y es desde lo político. La oposición ya planteó que se discute el tema en el Congreso, pero dijo, bueno, si es que el oficialismo en su totalidad, hablo del bloque, del cual vos integrás como diputado nacional, lo aprueban por unanimidad, nosotros acompañamos, pero si no, no. Y hasta ahora se escuchan algunas voces por ahí media sotoboche, pero del oficialismo que dice, no, este acuerdo no nos gusta y veremos si lo aprobamos o no. ¿Qué va a pasar desde lo político, diputado nacional Emiliano Estrada? Bueno, nosotros obviamente tenemos una postura en cada tema en el bloque y yo estoy a la espera de las primeras reuniones que vamos a tener. Yo mañana estoy viajando a Buenos Aires para empezar a dialogar y ver la postura del bloque respecto a todos los temas. Sí me parece a mí que en el caso de la oposición no puede jugar a la histeria en el marco del desastre que dejaron respecto al endeudamiento y a la situación con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario está acá en la Argentina porque ellos lo trajeron hace 3 años, 4 años, y hoy estamos con la soga al cuello porque quien tuvo que tomar esa deuda, que fue el ministro Duhovne, hizo un plan de pago que era imposible de pagarlo y que siempre estaba basado en la fantasía de que Macri generaba confianza y que él iba a traer la inversión y toda esa sátrapa de sonceras que nunca sucedieron en la Argentina. Entonces, dada la magnitud del desastre y del lío que quedó en la Argentina producto de esa decisión política de Cambiemos, me parece que Cambiemos no le tiene que importar que haga el Frente de Todos, tiene que acompañar a resolver el problema que ellos generaron, y después dentro del Frente de Todos se dará una discusión que me imagino que será saldada incluso dentro del bloque, y después tendremos una postura en conjunto. A mí me parece que gran parte del problema que tuvo Cambiemos cuando gobernó en 2016 a 2019, 2015 a 2019, fue que no tuvo debates internos. Entonces, personas como Frigerio, como Pratgay, Melconian, incluso economistas que tuvieron posiciones distintas a lo que venía haciendo el gobierno, terminaron muchos de ellos fuera del gobierno, pero dentro de las cámaras legislativas no había un debate profundo sobre el rumbo. Yo hablo con muchos legisladores de Cambiemos, ellos reconocen que se estuvo mal, pero que no encontraban el canal de discusión o de debate para poder plantearlo. Entonces creo que eso dentro del Frente de Todos debería verse como una fortaleza, poder discutir algo que
va a trascender a este mandato de gobierno. Digo, el acuerdo con el fondo va a quedar en 2032, con lo cual me parece que es importante que se discutan todos los pormenores de ese acuerdo y que lo hagamos con la responsabilidad institucional, a sabiendas de que los próximos gobiernos también van a tener que lidiar con esa carga sobre sus hombros como nos tocó a nosotros. Claro, claro, porque desde acá vivo pregonando hace años de decir, bueno, ¿por qué en este país no tiene la dirigencia política, la visión política, la grandeza de otros países? No hablemos de Europa, hablemos de acá de la región, que se sentaron, acordaron, fijaron política de Estado, sobre todo en el tema económico, dijimos, bajemos la inflación, lo hagamos, nos pongamos de acuerdo, nos peleemos, pero lo hagamos. Porque hoy es el problema de este gobierno, pero como decís muy bien, Emiliano, si es que esto no se empieza a encarrilar, el gobierno que venga, sea del signo político que sea, llámese como se llame, el presidente o la presidenta, el problema va a continuar. Totalmente, creo que ese es el principal desafío de la nueva generación que hace política, que es poder pensar hacia adelante y reconocer los errores, pero también pensar en que por más que no te toque gobernar a vos hacia adelante, tenés que dejar las cosas medianamente en una tortura gobernar cuando tenés las cargas como las que nos tocó a nosotros, que fueron una deuda en default con acreedores privados, la deuda con el fondo que el fondo mismo reconoce que no se puede pagar, bueno, todo ese tipo de cargas que nos tocó llevar sin beneficio inventario, porque para eso uno se presenta en las elecciones. Queremos tener la generosidad y la grandeza de que hacia adelante no la tengan que Exacto. llevar. Ahora hay una inquietud que tengo, ya vamos terminando, Emiliano, agradeciéndote tu tiempo. ¿Sabes qué? Digamos, como ciudadano de a pie, ¿no? No soy economista, ni mucho menos, pero yo digo, che, ¿y el fondo no va a asumir ninguna responsabilidad en esto? Porque prestar plata, en términos, digamos, de relación personal de uno con otro, el fondo tiene que tener una responsabilidad, porque yo no te puedo prestar plata a vos si yo sé que nunca me vas a poder pagar. Ahora, ¿a dónde aparece la responsabilidad del fondo en todo en este gran y complejo tema, Emiliano? Bueno, sin duda. A ver, la responsabilidad del fondo es absoluta y es total. El fondo jamás le podría haber prestado esa plata a la Argentina. Es como hoy a un trabajador que tiene un recibo de sueldo de 30.000 pesos prestarle $2 millones en un crédito personal y pretender que te lo devuelva. No te lo va a poder devolver nunca. Es absurdo. Entonces, es tan absurdo que ha violado incluso los márgenes que tenía el estatuto del fondo para prestar en función de la cuota, es decir, de lo que tiene cada país integrado a la reserva del Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, lamentablemente nos toca discutir en la posición del débil, de David y Goliat, porque nosotros somos un país de ingresos medios, con una situación compleja, y el Fondo Monetario tiene la capacidad de veto Estados Unidos, es decir, somos 190 países que participamos del Fondo Monetario, pero podemos 180, 170 decir queremos aprobar tal cosa, y viene Estados Unidos y dice que no. Esa capacidad de veto que se estableció en Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces, en definitiva, se termina negociando con Estados Unidos, y bueno, los asesores de Trump también reconocieron que el crédito del FMI en el 2018 se lo dieron a Macri para que pudiera ganar su reelección. Entonces, vaya falta de grandeza. Una reelección. Pero claro, está bien, los errores de acá están absolutamente claros. Yo recuerdo cuando Macri hace el último pedido, digamos, el último mangueo, hablando mal y pronto, que le hace al fondo, y era indudable que era con esos fines. Ahora yo, mirá, sin saber absolutamente nada, digo, no, el fondo lo va a sacar a patado, es decir, no, pues ya está, ya nos deben mucho y ahora quieren más, y sin embargo ese crédito salió, ¿no? Por eso hablaba de a dónde o cuándo aparece la responsabilidad del fondo en todo este tema. El fondo tiene una mirada de hacerse el distraído y decir, no, bueno, devuelvan lo que deben, pero la verdad que si fuese un banco comercial nunca hubiese pasado un análisis de riesgo crediticio ese crédito. Entonces, la verdad que es también necesario que el fondo empiece a reconocer sus errores y a entender que
la problemática que tiene Argentina se la causó y se la generó ese crédito que estuvo mal dado por parte de ellos. Exactamente. Lo último tiene que ver, sigo con el tema político y te traigo a la provincia. Yo ayer hacía una columna política y decía de que aparentemente la figura política de Gustavo Sáenz, como digamos lleva el liderazgo político en la provincia, no tiene nada en la vereda del frente, y hablaba particularmente de lo que es el Frente de Todo, el Partido de la Victoria, además, y es como si yo lo hablaba de que el Partido de la Victoria es como un barco que lo dejaron a la deriva, ¿no? Y no pasa nada. Y políticamente, ¿cómo está el tema? ¿Estás viendo ese tema aquí en la provincia, Emiliano, o estás absolutamente dedicado a tu tarea como legislador nacional? Yo estoy dedicado, bueno, más que nada a lo nacional, pero sí veo algo similar a lo que planteas vos. Y eres hoy una figura que le plantea una agenda de discusión, una agenda de trabajo distinta a la que él lleva y que tenga anclaje en la sociedad. Me parece que eso parte es virtud del gobernador y en parte también es defecto de aquellos que conducen otros espacios políticos, así que creo que de cara al año que viene la situación no debería cambiar mucho. Y creo que en el proceso de esa falta y de esa ausencia, digamos, de liderazgo en el Partido de la Victoria o en otros partidos, se van a ir generando nuevos liderazgos y nuevos actores. Creo que de cara a los próximos años en Salta va a haber una renovación directamente generacional en la mayoría de los partidos. Me parece que hay toda una generación nueva de actores y dirigentes que están con mucha experiencia, con muchas ganas y capacidad de trabajo, que creo que van a empezar a ocupar esos espacios de poder que están vacantes y esos liderazgos que hoy no se visibilizan. Exacto. Según mi mirada política, vos estás dentro de ese núcleo, ¿no? De ese grupo de dirigentes jóvenes que miran un poco más allá. El gobernador hablaba de la posibilidad de crear un frente político salteño, a semejanza de lo que es el movimiento popular neuquino, diciendo prioricemos y pongamos adelante los problemas de la ciudad, de la provincia, más allá de lo que es la grieta, macrista, kirchnerista, lo que sea. ¿Qué mirada tenés sobre eso, Emiliano? Sí, yo tengo una vocación y una intención de poder integrar algún espacio con el futuro, en los próximos años, personas que sean contemporáneas y que piensen distinto en términos de la discusión nacional, que piensen distinto en términos de cuestiones puntuales en cada uno de los, pero que tengan esa mirada de decir, bueno, dejemos esa diferencia de lado a la conjunta de cómo se saca a la provincia hacia adelante. Creo que ese es el mayor aporte que le podemos hacer como generación a una sociedad que sigue esperando respuestas y que no las encuentra en el marco de quedar dividido o en una discusión muchas veces nacional. La reta tal cosa o la reta tal otra, y la verdad que no tiene mucho vínculo con lo que son los problemas de la provincia, los problemas que necesita esta generación. Exactamente. Bueno, doctor Emiliano Estrada, como siempre, un gusto enorme charlar con vos, gracias por tu tiempo, sabemos que estás con una agenda muy apretada, igual te has hecho un lugarcito para charlar con nosotros. La idea será, en la medida en que esta agenda lo permita, tengamos un contacto más fluido desde acá, desde el programa. Así que bueno, quedaremos atentos a todo lo que nos dijiste de cómo se va a manejar el tema del acuerdo en el Congreso, y seguiremos como siempre hablando de lo que es particularmente la política acá en Salta. Gracias de nuevo, Emiliano, te mando un fuerte abrazo. Perfecto, Daniel, muchísimas gracias a vos, te mando un abrazo grande, un saludo para todos. Gracias, muy amable.